Historia en tiempos de Yeshua, Judea, Samaria y Galilea, parte 4. En el video anterior llegamos hasta la explicación de la familia de Antípatro el Idumeo. La política siguió su curso. Julio César, luego de poner en el trono de Egipto a Cleopatra, de confirmar a Erecano en su puesto, de colocar a Antípatro y sus hijos como gobernadores, luego de todo esto, él siguió luchando en una guerra civil contra los hijos de Pompeyo. En el 44 antes de la era común, después de ganar la guerra civil contra los hijos de Pompeyo, Julio César regresó a Roma para preparar la que debía ser la campaña militar más grande emprendida hasta el momento por la República Romana, la guerra a los partos. Para luchar contra ellos, Julio César decidió realizar una sesión especial con el Senado romano, para ordenar todo antes de partir a Oriente. Cuando entraba a esa sesión, fue asesinado por un grupo de conspiradores que le asestaron 23 puñaladas. Su muerte iba a desatar una serie de acontecimientos que cambiarían la historia de Judea. Cayo Julio César no tuvo herederos directos. Dejó un testamento en donde nombraba como hijo adoptivo y heredero universal a su sobrino nieto Octavio. Este heredó su nombre, su patrimonio y la lealtad de sus legiones. Nació bajo el nombre de Cayo Octavio. El Senado romano le concedió usar el título de Augusto, entonces se llamó Cayo Julio César Augusto, o también Emperador César Augusto. A causa de los varios nombres que ostentó, es común llamarlo Octavio al referirse a los sucesos acontecidos del 63 al 44 antes de la era común. Se lo llama Augusto después del 27 antes de la era común y también es conocido simplemente como Octaviano. En el año 44 antes de la era común, a la muerte de Julio César, además de su heredero legal, Octaviano, aparecen dos personajes: Marco Antonio, su heredero moral, y Marco Emilio Lépido, un nuevo personaje. Los tres formaron el segundo triunvirato para gobernar la República Romana. Lépido partió a África para hacerse cargo de esos territorios. Octaviano se quedó en Roma, controlando el triunvirato. Y Marco Antonio, que acababa de casarse con Octavia la Menor, la hermana de Octaviano, partió al Mediterráneo Oriental para enfrentarse a los partos. A finales del año 40 antes de la era común, Marco Antonio quiso completar la misión que había llevado a la muerte a Craso y a Julio César, la guerra contra los partos. Marco Antonio llegó a Siria para preparar el combate y mientras se halla en los preparativos, conoce a Cleopatra, quien ya había tenido un hijo con Julio César, a quien nombraron Cesarión. Cleopatra se convirtió en amante de Marco Antonio, a quien le dio más hijos, unos mellizos llamados Alejandro Helios y Cleopatra Selene, y un tercer hijo, Ptolomeo Filadelfo. Como Marco Antonio se dedicó a su nueva familia, la guerra contra los partos se iba posponiendo. Viendo que los romanos no atacaban a la tierra de Partia, fueron los partos quienes empezaron la guerra, atacando al punto más débil del territorio romano en Oriente Próximo, el territorio de Judea. En el año 41 antes de la era común, Antígono Matatías, sobrino de Hircano II y descendiente de los gobernantes del reino de los Asmoneos, quiso volver a colocar a un macabeo en el trono de Judea. Con esa idea se alió con los partos para atacar Judea. Los partos irrumpieron en Jerusalén, enarbolando la bandera de Antígono, con el pretexto de volver a crear el reino de Judea. Antígono le cortó las orejas a su tío Hircano II para que no pudiera ejercer como sumo sacerdote y el cargo le fuera entregado a él. Antígono también asesinó a Fasael,
hermano de Herodes y gobernador de Jerusalén de entonces. Herodes logró escapar de Galilea con toda su corte, su esposa Macabea Mariamne, su hermana Salomé, su madre, sus concubinas. A todas las mujeres las dejó en Masada, cerca del Mar Muerto. Y él fue a Alejandría para pedir ayuda a Marco Antonio, mientras los partos se apoderaban del estado vasallo de Judea. Marco Antonio se da cuenta de la gravedad de la situación y junto con Herodes partieron a Roma. En el año 40 antes de la era común, a pesar de que eran los partos quienes controlaban Judea y que la región estaba en manos de Antígono Matatías, proclamado como rey de Judea, a pesar de todo, Marco Antonio y Octaviano nombraron a Herodes como rey de Judea, aliado y vasallo de Roma. Herodes ya era rey, pero le faltaba el reino. A comienzos de la década de los 30, Marco Antonio por fin se puso en marcha. Prestó tropas romanas a Herodes, que desembarcaron en el puerto de Ptolemaida, más conocido como Puerto de Acre, en los dominios de la provincia romana de Siria. Desde allí, y a partir del año 38 antes de la era común, lentamente Herodes fue recuperando el territorio de Judea. Expulsó a Antígono, el último rey de los macabeos, e instauró la dinastía de los descendientes de Herodes. Con la ayuda de las tropas romanas y después de recuperar los territorios de Judea a los partos, Herodes se convierte en Herodes I el Grande, rey de Judea. Después de haber ganado el reino, lo primero que hizo Herodes fue reforzar el territorio con varias fortalezas, entre ellas la Roca de Masada, la más impresionante de las fortalezas judías. También la fortaleza de Maqueronte, que fue originalmente construida por Alejandro Janeo, luego fue destruida por un general de Pompeyo, pero Herodes la reconstruyó como puesto militar para defender sus territorios al este del Jordán. En este sitio, Juan el Bautista sería hecho prisionero. Al sur de Belén todavía se puede contemplar la enorme colina del Herodión, una colina artificial creada por Herodes en un territorio que originalmente era llano. En lo alto hizo construir una enorme estructura piramidal, que debía servir como mausoleo para el propio Herodes y sus hijos. Más tarde, Herodes, agradecido con Marco Antonio que lo puso en el trono, mandó a construir una fortaleza en el centro de Jerusalén, para poder garantizar el control sobre la ciudad. Herodes hizo levantar una enorme construcción cúbica, rodeada de 4 grandes torres, y la nombró en honor de quien lo favoreció, la fortaleza Antonia. La relación entre Marco Antonio y Cleopatra hizo que él se alejara de su esposa Octaviana, la hermana de Octaviano, y sembró discordia entre Marco Antonio, el protector de Herodes, y Octaviano, por lo que estalló una nueva guerra civil entre ambos. Para Octaviano, el comportamiento de Marco Antonio, tanto privada como política y militarmente, era intolerable. Octaviano forzó a las sacerdotisas del templo de Vesta en Roma a entregar el testamento de Marco Antonio, quien aún estaba vivo, y lo hizo leer en el Senado romano. El testamento cedía territorios romanos a los hijos de Antonio, contenía instrucciones para la construcción de un gran mausoleo en Alejandría para Marco Antonio y Cleopatra, entre otras estipulaciones que Octaviano consideró que amenazaban la grandeza de Roma. Pero la peor ofensa de Marco Antonio era la declaración que Cesarión era el verdadero heredero de Julio César y no Octaviano. El Senado romano revocó el consulado de Marco Antonio y declaró la guerra a Cleopatra VII. En el año 31 antes de la era común, en la batalla de Accio, las fuerzas de Octaviano,
bajo el mando del general Marco Vipsanio Agripa, derrotaron a las fuerzas combinadas de Antonio y Cleopatra. Las dispersaron y persiguieron a los sobrevivientes hasta el siguiente año, cuando, después de perder la ciudad de Alejandría, Marco Antonio y Cleopatra se suicidaron. Octaviano hizo ahorcar a Cesarión, el hijo de Julio César, declarando que 2 Césares son demasiados, y ejecutó al hijo mayor de Marco Antonio, llamado Marco Antonio Antilo, cuya madre fue Fulvia, la tercera esposa de Marco Antonio. Lo asesinó por considerarlo una amenaza para Roma. Pero su intención era que ninguno de los herederos, ni de Julio César ni de Marco Antonio, lleguen a gobernar el imperio. Herodes, que acababa de construir su mayor obra, la Torre Antonia, también le acababa de poner a esa obra el nombre de quien había perdido la guerra civil y ya había muerto,